ahí. Entonces, vamos a ver hoy lo que es cuadriláteros y esas fórmulas. Para la otra semana vemos el plano de coordenadas. Les voy a mandar ahí unos documentos. El profe Arnaldo se los puede imprimir para que no tener que estar graficando un montón de cosillas ahí, ya nos queden directas para lo de ubicar puntos y varias cosillas ahí. Entonces, voy a compartirles aquí. Si se pega el internet me avisan, por favor. Entonces, estamos con cuadriláteros. Venimos trabajando semanas anteriores con toda la parte de geometría, trabajamos con la parte de triángulos, vimos la desigualdad triangular. Aparte de la desigualdad triangular, vimos lo que era teoremas importantes de los triángulos, que todos los ángulos internos suman 180 y que todos los externos miden 360, ¿verdad? Entonces nos daban la medida de dos ángulos y necesitábamos encontrar el tercero. Esa era la mayor parte del tiempo de los casos de ejercicios. A veces se nos involucraba un poquito con ángulos complementarios, suplementarios y todo lo de las rectas paralelas y la transversal, que son conceptillos que vamos a ir ahí trayendo poco a poco. Entonces, los cuadriláteros es muy fácil. Los cuadriláteros no se les indaga tanto a ustedes en el examen. Estoy haciendo ahí un ojeo de las preguntas de cuadriláteros en el examen y la mayor parte de las preguntas siempre son enfocadas en lo mismo. Nada más vamos a aclarar qué es un cuadrilátero para que ustedes lo tengan claro. Un cuadrilátero es una figura geométrica de 4 lados. Los cuadriláteros a veces se clasifican en paralelogramos y no paralelogramos. A ustedes no les piden esa clasificación, por dicho. Les entra cuadriláteros como un todo. Entonces, es una figura geométrica de 4 lados. Característica importante del cuadrilátero y es la que les preguntan en el examen. La suma de todos sus ángulos internos. Y vean, internos, ¿verdad? No estamos hablando de externos, ángulos internos. Bueno, comí todas las heces. La suma de todos los ángulos internos suman 360 grados. ¿Ves? Lo podemos asociar con la de los ángulos externos del triángulo, ¿verdad? Que en el triángulo los externos suman 360. En el cuadrilátero todos los ángulos internos. Si yo tomo los 4 ángulos internos, que son ángulos internos, si yo tomo esos 4 ángulos y los sumo, me tienen que dar 360 grados. Veamos aquí un ejemplo de un cuadrilátero nada más. Aquí. Puede ser uno. Ahí tenemos un cuadrilátero con 4 lados. Y también tiene 4 ángulos internos. Ahí tenemos 1, ahí tenemos 2, ahí tenemos 3. Y por aquí tenemos un cuarto ángulo. Este ángulo de aquí no siempre están, a veces vienen en un cuadrilátero, a veces no. A veces todos son diferentes. Recordemos que ese ángulo se llamaba ángulo recto y esos ángulos cuando tienen esta forma de rectángulo o cuadradito miden 90 grados. Siempre. Este mide 90 grados. Los demás no sabemos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tomamos esos ángulos de ahí, vamos a ponerle nombre a esto también para que no nos quede ahí sin simbología.
Si nosotros tomamos todos esos ángulos de ahí, tomamos el alfa, lo sumamos con el beta, se supone que ellos nos tienen que dar 360 grados. Eso es lo que nos dice la fórmula de los cuadriláteros. ¿Sí o no? Sí. Hola. Sí, profe. Ah, bueno, es que como el internet a veces me pega, no sé si es que no me están escuchando. Entonces, vamos a aclarar aquí. Si nos piden calcular un ángulo interno, si nos piden calcular un ángulo interno, a 360, debemos restarle la suma de los tres lados dados. Es parecido a lo que estábamos viendo en, la parte de triángulos, para calcular ángulos de triángulos. Entonces, si nosotros vemos, si nos dan un cuadrilátero en el examen y nos piden calcular un ángulo, lo escribí así por usted, Andrea, para que te ayudes, para que se te haga más fácil. Vamos a sumar los otros tres y se lo restamos a 360, para no tener que estar haciendo tantas restas. Entonces sumamos los tres que tenemos y ese resultado se lo vamos a tener que ir a restar a 360. El resultado que nos da va a ser el ángulo que estamos buscando. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Me escuchó, profe? Sí. Ah, listo. Listo. Entonces, eso sería lo de cuadriláteros. Eso es lo que les califican en el examen. No indagan más allá del tema. Usualmente va a ser calcular la medida de uno de los ángulos. Se los dan en todo cuadrilátero, todo cuadrilátero. Vean, si ustedes tienen un cuadrado, tienen un rectángulo, también son cuadriláteros, ¿verdad? Porque tienen 4 lados. Y la suma de todos sus ángulos internos va a medir 360. Sea el cuadrilátero que sea la figura que sea de 4 lados, todos sus ángulos internos juntos van a sumar 360 grados. Después de eso en el examen, vamos a ver toda la teoría de esta parte, de lo que vamos a ver hoy. Después vamos a resolver ejercicios de examen. No lo vamos a hacer por aparte. Entonces, después de esto, otra cosa que les entra en el examen son fórmulas de áreas de distintas figuras. Vi que en los primeros exámenes que se empezaron a evaluar con este nuevo programa les entraban trapecios y romboides y figuras así demasiado explícitas, demasiado diferentes a lo normal. En los últimos exámenes he visto que lo que más preguntan es cuadrado, triángulo y rectángulo, cuadrado, triángulo y rectángulo. Yo les voy a dar las áreas de los trapecios, los romboides y eso, pero vamos a trabajar más enfocados en las que vienen, en lo que se ha calificado más en el examen, lo que ha sido la mayor parte de la moda en las preguntas. Entonces, vamos a hablar primero del triángulo. Esa fórmula, fijo, estoy seguro que se la saben. Si nosotros tenemos un triángulo, voy que se me quedó raro. No me funcionó. Voy.
Aquí. Si nosotros tenemos un triángulo, a esto de aquí, a ese segmento, lo conocemos como base. Eso es la base. Y también tiene aquí un segmento que va del vértice y va a caer perpendicular con la base. Perpendicular, no a la mitad, va a caer perpendicular. No importa si va a quedar más aquí a la orillita, porque el triángulo puede estar dado así, entonces va a quedar aquí más a la orillita. Mientras caiga perpendicular, a ese segmento lo vamos a llamar altura. Entonces, para nosotros calcular el área de un triángulo, lo que vamos a hacer es tomar la medida de la base, multiplicarla por la altura. Vamos a poner aquí entre paréntesis que a la base, la altura la llamamos h, y la dividimos entre 2. La conoce, ¿verdad? Esa fórmula, fijo. Sí, profe. Sí, ya la conocen. Sí, profe. Entonces, vean, en el examen no va a venir así de tan directo, que le viene un triángulo y calculen el área del triángulo. No, usualmente vienen figuras combinadas. Viene un cuadrado y un triángulo dentro de la misma figura y hay que calcular el área total de la figura. Entonces, ustedes tienen que ir a calcular el área del cuadrado, el área del triángulo y sumarlos, porque las dos complementan toda la figura. O a veces vienen sombreadas. Si vienen sombreadas, tienen que calcular el área grande y quitarle el área pequeña, y ahí vamos, se hacen varios procesillos, pero aplicando solamente estas fórmulas. Ahí lo vamos a ir viendo con los ejemplos para que vean. Después de el triángulo está, ahí, ya, me quedó como un rectángulo. El del rectángulo. En el rectángulo nosotros tenemos este segmento de aquí, que se llama base. Y también tenemos este otro segmento de aquí, que igual en el triángulo se llama altura. Y también se representa con una H. Y el área del rectángulo es muy fácil. El área del rectángulo es solamente tomar la base y multiplicarla por la altura. Es prácticamente la misma fórmula del triángulo, solamente que en el triángulo se divide a la mitad. Eso es porque la fórmula del triángulo sale a partir del rectángulo. Porque si yo este rectángulo lo tengo y calculo la base y la altura, calculo toda el área del rectángulo. Pero si yo parto a la mitad de ese rectángulo, se me forma un triángulo. Entonces, por eso, si yo divido a la mitad el área de la base, tengo el área de un triángulo. Siempre, 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 siempre. Entonces, por eso el área del triángulo siempre va a ser base por altura dividido entre 2, siempre. Y el rectángulo nos queda como base por altura. Esas fórmulas muy facilitas. Después de eso tenemos el cuadrado. Está ahí, me quedo. En el cuadrado todos los lados miden igual. Esto va a medir igual que este lado y este lado. Es una característica del cuadrado, que todos los lados miden igual. Y a eso lo vamos a llamar lado. Y con simbología se le pone solamente una L. Entonces, el área de un cuadrado va a estar dado por L por L. En algunos libros o en alguna teoría, más adelante lo trabajan como L al cuadrado. Cualquiera de las dos maneras. Ya ustedes saben que aquí lo que estamos aplicando es potencias. La misma base, ¿cuántas veces? 2 veces. Se conserva la base L y se eleva la cantidad de veces que nos está apareciendo. Entonces, L al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas no funciona. Ustedes deciden cuál utilizar en el examen. Pero es bueno que sepan eso de L por L es L al cuadrado porque
En otros niveles más adelante se ocupa mucho. ¿Vamos bien hasta el momento con esas figuras? Sí, profe. Listo. Vamos a hacer aquí otra. Vean que todos estos, excepto el triángulo, todos son cuadriláteros, ¿verdad? Si en el examen les preguntan la suma de la medida de los ángulos de esta figura, de un trapecio, y pues un ángulo interno, un ángulo interno, un ángulo interno, un ángulo interno, como es un cuadrilátero, todos suman 360. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahí tenemos ese cuadrilátero, no importa en qué lado, vean, chicas. Aquí puede estar esta altura o puede estar aquí de este lado. No importa en qué lado está. Mientras vaya de la base mayor a la base menor, va a ser una altura. Se puede usar en cualquiera de los dos. Yo la voy a dejar de este lado. Okay. Este segmento azul se llama altura. Y ustedes ya saben que la altura es una H. Este segmento de aquí abajo se llama base mayor. Y la vamos a conocer con una B mayúscula. Y esta de aquí arriba, como es más chiquitita, la vamos a llamar base menor. Y la vamos a reconocer con una B minúscula. Y el área para calcular de un trapecio, vamos a escribir aquí por aparte, que esto se llama trapecio, por aquello, trapecio. Hay trapecios y trapezoides, para los dos exactamente la misma fórmula. La única diferencia del trapezoide es que no tiene este triangulito de aquí, la altura siempre va a ser el lado, y la figura siempre va a ir así, en esta forma. Bueno, puede ir al revés, ¿verdad? También, pero va a tener un lado inclinado y otro que va a ser perpendiculares a las bases. Pero es exactamente la misma fórmula para los dos. La fórmula es base mayor, bueno, vamos a escribir la de área. Abrimos paréntesis y decimos base mayor más base menor por altura dividido entre 2. Casi nunca han venido trapecios, pero por aquello que lo tengan. Lo vi solamente en un examen. Entonces, vamos a trabajar de momento con esas fórmulas. Si en el examen nos aparece alguna otra figura, ahí la vamos escribiendo, la vamos escribiendo. Vamos a marcar aquí. Vamos a traer unos ejercicios de exámenes. Triángulo ya lo vimos la semana pasada. Ok, vean aquí. Dice la pregunta 37. Si el cuadrilátero convexo ABCD, la medida de BAD, veamos, sigamos lo que hemos estudiado de ángulos para que vean. El ángulo BAD mide 70 grados. Si ustedes ven, BAD sería eso de ahí y mide 70 grados, como nos dice el ejercicio. Dice que la medida de ABC, ABC es esto de aquí, mide 120 y como ustedes ven ahí, ABC mide 120. Recuerden que en medio siempre va el ángulo, ¿verdad? Dice que BCD son 110. BCD son 110, ahí está. Entonces, ¿cuál es la medida de CDA? CDA, comenzamos en C, pasamos por D y vamos a A. CDA sería eso de ahí. Nos están pidiendo este ángulo de ahí. Y nosotros dijimos que para poder calcular la medida de un ángulo en un cuadrilátero, lo que tenemos que hacer es sumar
los 3 que nos están dando y restárselos a 360. Sumemos esos 3 que nos están dando, o sea, 120 más 110 más 70. Lo hacemos así porque ustedes no pueden usar calculadora en el examen, ¿verdad? Sumamos todo esto, 0 más 0 más 0. Son 0. 2 más 1 más 7. 7, 8, 9, 10. ¿Sí vamos bien, chicos? Ponemos 10, subimos 1. Sí, profe. Y sumamos estos 3 de aquí. Y nos queda que esos 3 juntos miden 300. ¿Qué hay que hacer con esos 300 ahora? Restar. ¿Los prestamos? ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 360. O sea, sería la... Puse la respuesta. Menos 300. Nos quedan 60, ¿verdad? Opción A, correcto. Ahí se te pegó el internet, pero sí te escuché. Así es como entran las preguntas de cuadriláteros en el examen. Es una pregunta facilísima de ganar. ¿Entendido? Sí, profe. Dice, de acuerdo con los datos de la figura, la medida del ángulo cita es 30 grados. Aquí está. Esto mide 30. La medida del ángulo delta es 100. Aquí está, 100. Y la medida del ángulo beta es 60. Aquí lo tenemos. Y que entonces, ¿cuánto mide alfa? ¿Qué hacemos con esos 3 ángulos entonces? Lo sumamos. Lo sumamos. ¿Y cuánto es 100 más 60 más 30? 190. 190. Y eso después a quién se lo restamos. Recuerden que siempre hay que hacer esa resta, ¿verdad? A 3. Correcto, a 360. Vamos a hacer esa resta aquí. 0 menos 0 son 0. 6 menos 9 no se puede. Le pedimos prestado al 3, se convierte en 2, se convierte en 16. Se convierte en 16. Y 16 menos 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Y 2 menos 1, 1. 170. Opción C. Está fácil, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a ir a otra. Ya aquí se pone bonito. Aquí nos dieron un romboide. Y esa no la escribimos arriba. La vamos a escribir de una vez. La escribimos aquí con este ejercicio. Ahí la escribimos. Al principio los exámenes eran muy rudos, después les fueron bajando un poquito el nivel, el tipo de preguntas, tal vez por eso esta pregunta se vaya a ver un poquito rudilla. Dice, ¿cuál es el número máximo de árboles que se pueden plantar en un campo con forma de romboide? Como el de las figuras, cuya medida son 32 metros de largo y 30 metros de altura. Si cada árbol necesita para desarrollarse 4 metros cuadrados. Pues ya está bonito, vamos a ver. Ok, vean. La fórmula del área romboide. El romboide es un rectángulo al que le agarraron este triangulito de aquí. Vean. Omitamos esto de aquí. Esto no existe en el romboide. Esto no existe. Y nosotros tenemos aquí un rectángulo. Entonces, se vinieron y tomaron este triángulo de aquí, lo partieron, se lo trajeron para acá y le dieron vuelta.
y lo pusieron al otro lado del romboide, entonces, del rectángulo. Entonces, se me forma el romboide. Por eso, el romboide y el rectángulo van a tener exactamente la misma fórmula como área. La fórmula es base por altura. Si esta pregunta, fijo, la tuvieron que haber apelado o algo porque se hacen muchos cálculos bastante elevaditos para que no tengan calculadora. Entonces, dice que el área es base por altura. Hay que multiplicar entonces la base y la altura. La base es 32 y la altura es 30. Entonces, vamos a hacer esa multiplicación. 32 por 30. Como no tenemos calculadora, nos toca hacerla manual, ¿verdad? ¿Cómo se multiplicaba manual? Siempre comenzábamos con las unidades de abajo. 0 por 2 nos da 0. Y 0 por 3 nos da 0. Recuerden que la unidad va a ir a multiplicar a los dos de arriba. Cada uno por aparte, ¿verdad? Primero con el 2 y después con el 3. Primero con el 2 y después con el 3. Después nos vamos al segundo número, que en este caso es el 3. Como me estoy pasando de unidad, aquí yo tengo que dejar un espacio para respetar ese camino que estoy haciendo, ese paso. Entonces dejamos ahí un espacio y nosotros decimos 3 por 2 son 6 y 3 por 3 son 9. 960, profe, creo. Correcto. Sumamos esos datos de ahí y nos da lo que nos dijo Alanis. 960. Pero ahí lo que nosotros estamos calculando es el área de la figura. Ahí nosotros calculamos que toda esta superficie de la figura mide 960 metros cuadrados. Pero el ejercicio no nos está pidiendo el área de la figura. Por eso ustedes ven que calculamos la figura, pero aquí no nos está saliendo. Y puede ser que les haga. Eso habría dime. que dividirlo entre esos 4 metros cuadrados. Correcto, porque dice que a toda esa superficie le van a poner árboles, pero cada árbol va a ocupar 4 metros. Entonces hay que dividir toda esa área en los 4 metros para poder ver cuántos árboles caben. Perfectísimo. Entonces vamos a venir y decir 960 dividido entre 4. Tomamos el primer número. Como es más chiquitito es 9 que el 4, sí se puede dividir. Y nos preguntamos, ¿cuál de la tabla del 4 nos da 9? O que no se pase. 4 por 2. 4 por 2. Correcto. Y eso nos da 8. Y 9 menos 8 es 1. Bajamos el 6 que no estamos utilizando. El 0 todavía no lo podemos bajar, ¿verdad? Vamos bajando de 1 en 1. ¿Y cuál de la tabla del 4 nos da 16? 4. 4. Ya ustedes ahí pueden ir viendo la respuesta, ¿verdad? 4 por 4, 16. 16 menos 16 son 0. Bajamos el 0. Y como no estamos trabajando absolutamente nada y estamos bajando un 0 y no se está quitando con nadie porque el residuo anterior nos dio 0, entonces nosotros tenemos que ir a poner ese 0 al otro lado. Y eso nos queda la opción D. ¿Dudas con eso? No, profe. Es un ejercicio sencillo, solamente que sí hay que hacer muchos cálculos. Vamos a irnos a traer otros. Vean, un trapecio. Van a ver que en este primer examen es donde viene todo este tipo de figuras. Ya después, las figuras se vuelven más fáciles. Ya se trabaja con cuadrados, triángulos y demás. Ahorita las estoy trabajando para que ustedes vean cómo se aplican las fórmulas. Pero van a ver que después ya la mayor parte del tiempo son repetitivas. Casi siempre son cuadrados, triángulos y rectángulos. Dice, ¿cuál será el costo de sembrar césped en un jardín con forma de trapecio? Como el de la figura. Si el precio de 1 metro cuadrado
es de 800. Ahí tenemos un trapecio. Recordemos que la fórmula de trapecio era base mayor más base menor. Eso se va a multiplicar por la altura y el resultado se tiene que dividir entre 2. Vamos a ir a hacerlo por partes. Vamos a ir a sumar base mayor más base menor. Base mayor son 25 y base menor son 16. ¿Cuánto nos queda la suma de las bases? 41. 41, correcto. Luego dice que hay que multiplicar la base mayor, bueno, es la suma de esas dos bases por la altura. Y ya nosotros sabemos que estas bases nos dieron 41. Y lo vamos a multiplicar por la altura, que es 10. ¿Cuánto es 41 por 10? Vean que lo estamos haciendo por partes, ¿verdad? Estamos haciendo primero la base mayor con la base menor, después de ese resultado lo multiplicamos. Multiplicación se hace muy fácil, porque como es por 10, lo único que hacemos es agregar el 0 al número que tenemos. Es una regla de las multiplicaciones por 10. El número es 41, y como se está multiplicando por 10, le agregamos el 0 que tiene el 10, 410. Pero todavía nos falta algo, ¿verdad? La fórmula del área dice que es, vamos a traernos esto para acá, para no hacer tanto espacio ya. Dice que es área, base mayor por base menor por altura, dividido entre 2. Y acabamos de descubrir que eso de la base mayor con la base menor por la altura nos da 410. Y esos 410 los vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 410? 205. 205, ¿verdad? Metros cuadrados. Entonces, lo que son 205 metros cuadrados es toda el área de ese trapecio. Toda esa superficie son 205 metros cuadrados. Y dice que por cada metro de césped, un metro cuesta 800. Entonces, ¿qué hacemos con estos 205 metros para saber cuánto hay que pagar? Si cada uno vale 800. Multiplicarlo por esos 800. Correcto. 205 por 800. Que esa multiplicación es demasiado grande para hacerla, pero nos toca hacerla, ¿verdad? Van a ver que ya después, con los ejercicios que sigamos haciendo, ya no se vuelven así tan largos. Entonces, porque estaban a prueba y error, como fue el primer examen que se tiró con este nuevo sistema, vieron que no les resultó seguramente por 800. Bueno, que tienen bastantes ceros, por lo menos, eso nos ayuda. Este cero, de aquí de primero, va a ir a multiplicar a estos 3. Y 0, por lo que sea, la respuesta siempre va a ser 0. Entonces nos van a quedar 3 ceros. Nos pasamos al segundo número, que también es un 0, y ese 0 va a ir a multiplicar a todos los números. Entonces, como nos estamos pasando de unidad, tenemos que dejar un espacio ahí, ¿verdad? Y 0 por esos 3, otra vez vuelven a ser 3 ceros. Y ahora nos pasamos para el 8. Y como nos estamos pasando, también nos tenemos que pasar aquí. Entonces dejamos el espacio ahí para el movimiento que estamos haciendo. Y aquí sí viene una multiplicación ya grandecita. 8 por 5. ¿Cuánto es 8 por 5? 8 por 5. 40. 40. 40. Y subimos 4, ¿verdad? Porque solo podemos poner el 0. 8 por 0 son 0. Pero 4 que nos trajimos, nos queda 4. Y 8 por 2 son 16. Y como ya no hay donde subir, ahí sí se queda el 16 completo. Entonces, la respuesta aquí que nos va quedando es 1, 6. Y como todos son ceros,
se bajan. 64. 164. Ahí está. ¿Cuál opción sería? La C, prof. La C. Ahorita yo sí sé que este ejercicio es un poquito tedioso por el montón de pasos que hay que hacer. Tras de eso se los dan en un trapecio. Yo diría que tendría más lógica poner un ejercicio en el que tienen que calcular el precio de un metro de lo que estén sembrando en un cuadrado, en un cuadrado, un rectángulo, que son fórmulas que solamente es una multiplicación, no como en esta, que tiene que hacer multiplicación, suma, división, y después hay que ir a multiplicar números grandísimos. Ahí esa tal vez, si se llegó a presentar, esa tal vez la pelaron por lo mismo, porque es muy larga para resolver en el examen. Pero como les digo, van a ver que conforme avancemos, el patrón va a ir cambiando. El patrón de este tipo de preguntas para áreas básicas. Ven, este es el tema que vamos a ver la otra semana. La otra semana vamos a trabajar con el plano de coordenadas. Yo les voy a mandar unos planos ahí para que los tengan listos para la clase. Yo le voy a decir al profe Arnaldo que se los imprima y que ustedes lo vayan a recoger, o ustedes lo imprimen, como ustedes quieran. Vamos a irnos al siguiente examen. ¿Han estado viendo los videos que les he enviado de las otras clases? ¿Les han servido? Se silencian, pero no hablan. Sí, no, sí. Profe, vieras que a mí, bueno, ahora que está viendo lo del repaso, eso, se me ha olvidado que cuando ha sido uno la operación del máximo común divisor y ese otro, hay que multiplicarlo al final. Digo yo, sí, ya me quedé. Pero ¿a qué le sirvió verlo? Porque ya lo sabe. Y algo que yo no he hecho con ustedes mucho por tiempo era resolver problemas. Y usted vieron en ese video que resolvimos un montón de problemas, porque en el examen vienen problemas. Entonces, con ese repaso se ayudan un montón con problemas también, porque en el examen siempre vienen dos problemas. Ven, esta figura de aquí es el patrón que empieza a tener el examen a partir de ahora. Figuras sombreadas o figuras compuestas, cualquiera de las dos formas. Vean aquí dice, considere la siguiente figura compuesta por el rectángulo EBCD, por este rectángulo de aquí. Y también por la figura compuesta por el triángulo EAB. Ven, es una figura que está compuesta por un rectángulo y por un triángulo. Dice que cuál es el área en centímetros cuadrados de toda la figura. Si ustedes ven en esa figura, en ese ejercicio, tenemos una figura, bueno, hagámoslo aquí en este orden, una figura que es un triángulo. Y tenemos una figura 2 que es un rectángulo. Que el triángulo y el rectángulo comparten la misma altura. Entonces vean qué es lo que vamos a hacer. Como siempre les he dicho, yo copio un montón para cuando ustedes están estudiando. Pero ya ustedes en el examen, ustedes lo pueden hacer directo, no hay ningún problema. Aquí ni escribir todo lo que yo escribo. Vamos a calcular la figura 1. La figura 1 es un triángulo. Y con lo que vimos ahora, la fórmula del área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. En este triángulo que tenemos ahí, ¿cuánto mide la base? 4. 4, ¿verdad? Porque estamos hablando del triángulo. Y el triángulo es solo eso. Eso de ahí abajo. Ahorita se les marca. Ahí está. Y eso es la altura. Eso es el triángulo. Entonces, la base es 4. ¿Y la altura? 3. 3. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Si ustedes se vienen y resuelven, primero tienen que resolver la multiplicación de arriba, ¿verdad? Esto de aquí. 4 por 3 son 12 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es el área del triángulo al final? 6. 6. Vamos a irnos a la figura 2, que es un rectángulo. Y habíamos dicho que la fórmula del área de un rectángulo es base por altura. ¿Y cuánto es la base del rectángulo? 4. 4, correcto. Lo vamos a multiplicar por la altura, que es 3. Y estos son 12. Entonces, vean, la figura 1, todo esto de aquí, mide 6. Y la figura 2, todo esto de aquí, mide 12.
¿Qué creen ustedes que hay que hacer con las dos cositas para poder encontrar el área total de la figura? Sumarlo. Sumar. Vamos a tener que sumar estas dos áreas juntas. Área total es igual 1 más 2. ¿Quién es 1 y quién es 2? Aquí lo tenemos. Esto es 1 y esto es 2, ¿verdad? 1 nos dio 6 y el 2 nos dio 2. Y 6 más 12 son 18. Opción C. Así es como son la mayoría de preguntas en los últimos exámenes de la parte de las figuras básicas. Figuras compuestas o áreas sombreadas. Ahorita nos va a aparecer una área sombreada para que ustedes vean cómo se hacen las de áreas sombreadas. ¿Entendido este o alguna duda con este? No, profe, está bien. Excelente. Vamos a traernos otra. Recuerden que este documento yo se los paso, ¿verdad? Esta es facilísima. Viene un rombo. Hay que escribir, esa no nos queda arriba, pero les queda aquí abajo para que la tengan presente. Dice, si la suma de la medida de tres ángulos externos de un cuadrilátero convexo es 324, mira, les entra en externos. Los externos varían, qué vacilón que se los hayan puesto. Pero bueno, los externos es igual que los internos, van a medir 360. Bueno, dice que la suma de las medidas de tres ángulos externos de un cuadrilátero convexo es 324. Entonces, ¿cuánto mide el cuarto ángulo? ¿Cuánto medían todos juntos? 360. 360. ¿Y cuánto tenemos que quitarle? 324. 324, porque vean que aquí el problema nos está diciendo que la suma de las medidas de tres ángulos es 324. Ya nos están dando los tres ángulos sumados. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto suma? ¿Cuánto vale el que nos falte? Entonces, si nosotros hacemos esa resta, 360 menos 24, ¿cuánto nos queda? Hagámosla por pasos. 0 menos 4 no se puede. 6 menos 2, bueno, perdón. 0 menos 4 no se puede, le vamos a pedir prestado al 6. El 6 se convierte en un 5. 30. Ajá. 36. 36, ¿verdad? Correcto. Aquí 10 menos 4 ya son 6. Excelente. 5 menos 2 son 3 y 3 menos 3 es 0. Opción A. Perfectísimo. 36. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? No confundan lo del triángulo y lo del cuadrilátero. En el triángulo, los internos 180. Véanlo así. Aprendan solo los internos del triángulo. Se aprenden los internos del triángulo, que son 180, y todos los demás son siempre 360. Los externos del triángulo, los internos del cuadrilátero, los externos del cuadrilátero. Sí. Sí, profe. Internos del triángulo, 180. Ajá. Los internos del triángulo, 180, que fue lo que vimos la última clase que tuvimos, y todos los demás, 360. Vámonos a ver el que sigue. ¿Cuándo tienen el examen? Ya casi, ¿verdad? El 21. Bueno, todavía nos quedan días, todavía podemos practicar un poquito más. Apenas tengan el examen, me mandan fotos para revisarlo, sí. Bueno, me lo mandan, si me lo pueden mandar por PDF, se los agradecería un montón. Alguna de todos los que lo hagan, me lo mandan por PDF y así se los reviso también, a ver cómo salieron. Sí. Dice que se desea elaborar una alfombra de hule. ¿Ah? ¿Qué? Nada, profe, continúe.
¿Qué fue lo que dijo? Dígame, repita. Pero que yo no pude enviar el correo, y es que a mí no sé por qué, digamos, yo cargo el PDF y todo, como se los envié aquel día por el No, sí me WhatsApp, llegaron. así me, Sí me llegaron. pero por el correo le Sí me llegaron. llegaron. Sí me Ve, a llegaron. A mí mí me me llegaron decía, unos correos. error, y digo yo, ya no sé si le llegó o no le llegó. Eso era lo que estaba Bueno, preguntando aquel día, pero yo creo que no me había entendido. no, es que como usted respondió sobre el video, entonces yo no entendí nada de lo del video. Sí, aquí tengo 3 correos suyos, solo que no lo puedo revisar porque tenía unos cuantos adelante, entonces yo los voy revisando del más viejo al más nuevo. Sí, profe, las otras que usted se había dejado, la otra tarea que se había dejado, ¿ya la revisó o no? Sí, ahí medio están. Una sí está revisada y la otra no. La geometría es la que ya está revisada y sí está bien. Pero es que se las tengo que convertir en Okay. PDF para enviárselas. Pero es que como yo estoy ahorita Está en bien. finales de tesis y un montón de cosas estoy que no doy. Pero yo sí se las voy a mandar revisadas en estos días, se lo prometo. Bueno, profe. O en fotos, más fácil. A mí es que me sirve más en PDF porque yo recibo muchos documentos, pero a usted yo sí se la puedo enviar revisada en fotos. Es más, ahora apenas termine la clase se la envío. Está bien, Dice, se gracias. desea elaborar una alfombra. Bueno, dice que se desea elaborar una alfombra de hule con forma de rombo y con las medidas indicadas como se muestra en la siguiente figura. Dice que cuál es la cantidad de hule en metros cuadrados que contiene dicha alfombra. Nos están dando un rombo y lo que nos están pidiendo es el área prácticamente, ¿verdad? Porque dice que se quiere hacer una alfombra con la misma forma de esta figura de aquí. Entonces, ¿que cuánta es la cantidad de hule que van a ocupar? Cuando nosotros tengamos un rombo, aquí viene otra fórmula que ustedes van a apuntar y después se la aprenden. Vamos a verlo aquí. Cuando yo tengo un rombo, ustedes ven que dentro de este rombo nosotros tenemos una cruz. Es esta misma que acabo de dibujar acá. Vamos a hacer esta. A esto lo vamos a llamar diagonal mayor. Y la vamos a ver con una D mayúscula. Y tenemos aquí una chiquitita que se llama diagonal menor. Y la vamos a trabajar con una D minúscula. Entonces, la fórmula del área de un rombo, lo que dice es que vamos a tomar la diagonal mayor, la vamos a multiplicar por la diagonal menor, y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área de un rombo. Ustedes después hacen unas fichillas ahí con todas estas fórmulas para que se las aprendan. Entonces, vean una cosa, chicas. La diagonal mayor es todo el segmento. Y en esta figura dice que eso mide 3, pero ¿qué nos están dando? ¿Todo el segmento o solamente esta parte de aquí abajo? Solo lo de abajo. Solo lo de abajo. Entonces, ¿cuánto mide la diagonal mayor completa? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen ustedes? Usualmente la intersección entre las diagonales es en la pura mitad. 6, profe. 6, ¿verdad? Y entonces, si seguimos esa lógica, ¿cuánto mide la diagonal menor? 4. 4, ¿verdad? Ustedes tienen que ver si se las están dando completas o les están dando solamente un pedacito de esa medida. Entonces, vamos a la fórmula. Dice que diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La diagonal mayor son 6, la diagonal menor son 4 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24. Y eso lo tenemos que dividir entre 2. ¿Cuánto nos queda? 12. Opción B.
¿Dudas con ese rombo? No, profe. Hemos escrito dos fórmulas adicionales, ¿verdad? De las que trabajamos arriba, para que lo tengan presente. Ya escribimos la del romboide, que es exactamente la misma del rectángulo. Y acabamos de escribir la del rombo, para que lo tengan presente, ¿verdad? Que eso está dentro del examen, las demás fórmulas. De hecho, ahí arriba voy a leer que durante el examen se trabaja con otras fórmulas adicionales. Después sigue otra vez el tema de que nos hace falta geometría, que es el del plano de coordenadas y el punto medio, ¿verdad? Ese lo vemos la otra semana, para después pasar a estadística. Y ya estaríamos dándole fin a todos los temas del examen. Ahí después nos conectamos a resolver un examen completo para practicar. Ah, mira. Este está bonito, este. Bueno, practicamos un poquito triángulos mientras, para aprovechar toda esta página completa. Y se nos va a meter un poquito de triángulos. No, mejor no, porque luego se nos hace un encroche. Mejor no. La semana que hacemos el repaso de todo el examen, vemos eso. Vea, dice que consideremos la siguiente figura, que es un cuadrilátero convexo, para responder las preguntas 37 y 38. Dice la pregunta 37, ¿cuánto es la medida del ángulo beta? Beta es un ángulo interno, ¿verdad? Como es un ángulo interno de ese cuadrilátero, entonces nos están dando 1, 2, 3. Nos están dando los otros 3. ¿Puedo encontrar ese beta? ¿Qué hago con los 3 que nos están dando? Lo suma. Lo sumamos, ¿verdad? O sea, 132 más 105 más 58. 5 más 2 más 8. 5 más 8, 3. 3 y 2, 15. Sumamos 1. Subimos 1, ¿verdad? 1 más 3, 4. Y 5, 9. Y 1 más 1, 2. 295. Y vean, chicas, aquí. Ahí está 295. Cuidado, se van de cabeza y ponen esa respuesta, ¿verdad? Porque nos falta algo. ¿Qué nos falta? Correcto. La suma de los tres ángulos son 295. Correcto, Alanis. Ahora, ¿qué hacemos con esos 295? Le resta los... Correcto. Le restamos los 295 a los 360. Entonces, vemos que 0 menos 5 no se puede. Ustedes pueden hacerlo por completación, como a ustedes les queda más fácil hacer la resta. Este 6 se convierte en un 5 y este 0 se convierte en un 10. Y 10 menos 5 son 5. 5 menos 9 no se puede. Va y le pide prestado al 3, que se convierte en un 2 y este en un 15. Y 15 menos 9 son 6 y 2 menos 2 son 6. ¿Cuánto nos quedó entonces? Opción B, 65 grados. Si tienen duda me dicen, ¿verdad? Lo que vamos a hacer aquí. Aquí. Espacio. Chicas, ¿sí me escuchan?
Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno. Se quedaron callados. Estamos poniendo atención. Bueno. No he dicho nada, entonces. Vemos aquí que entonces ya tenemos. Ay, voy a poner otra vez. Ya tenemos la solución de la pregunta 37. Aquí las voy a poner juntas para hablar ahí. Espacio, papel, por si lo imprime. Aquí tenemos la pregunta 37 y aquí tenemos la pregunta 38, para que no se les enreden, que ahí tenemos dos preguntas. Dice que la medida del ángulo alfa, si ustedes ven la medida del ángulo alfa, es este de aquí, este pedacito de aquí. Ese ángulo alfa, si ustedes logran apreciar aquí, es un ángulo externo del cuadrilátero. Pero, ustedes me dirán, profe, pero no hablamos nada de ángulos externos. No importa. Vean que ese ángulo es un par lineal. Está sobre una recta. Y aquí tenemos otro ángulo, 58. Entonces, si nosotros sabemos que este ángulo es par lineal, ya este mide 58, ¿qué tenemos que hacer para encontrar ese alfa? ¿Se acuerdan? Era restarle a los 180, esos 58. Correcto, porque los pares lineales suman 180, ¿verdad? Entonces, le tenemos que restar los 58 que ya tenemos. Otra resta, como te gusta tanto. Siempre lo sumo porque le sumo ahí. Y usted lo los completa. Sí. Usted lo completa. Entonces, vamos a hacerlo ahí, la restilla. Este 8 se convierte en 7, este 0 se convierte en 10, nos sobran 2, 7 menos 5 sobran otros 2, y aquí nos queda 1. 120. Ahí de la resta un poquitillo rápido, pero ustedes ya hemos visto bastantes restillas a mano, entonces nada más que las practiquen. ¿Dudas con esas dos preguntas de ese ejercicio? No, profe. No, profe. Vamos a poner aquí una flechita por aquí, de que esa pregunta está resuelta ahí arriba, para que ustedes, cuando estén estudiando, se acuerden que ese procedimiento de arriba es cómo llegaron a la respuesta 37. De mate sí teníamos bastante que estudiar porque teníamos todos los exámenes que nos habían imprimido el otro profesor. Entonces, tenemos, yo creo que todavía terminamos de hacer el examen y nos sobra. De hecho, esos exámenes que ustedes tienen ahí de que les habían asignado son estos que estamos resolviendo ahorita. Que a mí me gusta más trabajar así, con temas y trabajar algunos ejemplos y otros casos, hacer un acercamiento al examen para que ustedes lo vean. Vean que ahorita estamos trabajando con el del 2017. Dice la pregunta 39. Un lote tiene forma de rectángulo. Cuando son problemas y no tenemos las figuras, lo que yo les recomiendo es dibújenlas. Dice que un lote tiene forma de rectángulo. Dice que el largo mide 10. El largo es esto de aquí abajo. Y que el ancho mide. Pero un lote tiene forma rectangular y su largo mide. Ah, vean esa pregunta que leí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Dice que el largo mide 10 metros más que el ancho. Veanlo aquí. El largo mide 10 metros más que el ancho. Mejor, solo marco el más. Más que el ancho. 10 metros más que el ancho. Dice que el ancho es de 20 metros. Entonces, si en la información nos están diciendo que el ancho mide 20, vamos a escribirlo ahí, el ancho mide 20. ¿Cuánto mide el largo? Chicas, ¿cuánto mide el largo? ¿Quién me dice? Dice que el ancho mide 20 y que el largo va a medir 10 metros más que el ancho. 30, profe. 30, ¿verdad? Mide 30. Mide 20 más los 10 metros más del ancho. 30.
Y la pregunta dice, ¿cuántos metros cuadrados tiene el lote? Vean qué fácil. El área de un rectángulo era base por altura o largo por ancho, como ustedes lo quieran ver. Entonces vamos a multiplicar 30 por 20. La primera multiplicación es 0, que va a multiplicar a esos dos. Entonces la respuesta es 0, ¿verdad? Ahí, porque el 0 siempre va a ser 0. Nos pasamos al siguiente. Entonces dejamos el espacio. 600. 2 por 0, 600. 2 por 0, 0. 2 por 3, 6. Y cuando hacemos la suma, nos queda 600. Excelente. Opción D. Vean, yo estoy haciendo las multiplicaciones por aquello que ustedes no las quieran hacer mentales, pero si ustedes las quieren hacer mentales, no hay ningún problema, las pueden hacer mentales, salen más rápido el examen. Yo las hago por aquello de los que quieran hacerlas paso a paso, los que no puedan hacerlas mentales. Pero está súper bien. Pues si lo hacen mentales, se ahorran un montón de tiempo. Ven, este problema está fácil, no está difícil. Dice, bueno, me lo llevo para el otro lado. Vean que ya vamos por la pregunta 40 del examen, ya vamos bastante avanzados. Dice, la sala de una casa tiene forma de cuadrado. Hagamos la figura siempre. Ay, ay, ay. Ahí está. La sala de la casa tiene forma de cuadrado. Dice que el lado mide 10. El lado mide 10. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene la casa? Este de aquí es L. Y recuerden que el área de un cuadrado es L por L. O sea, 10 por 10. ¿Y cuánto es 10 por 10? No me dicen que 20. Siempre. Ya me iban a decir 20. Sí. Me acordé una vez que estaba sumando una más una y nunca me salió la suma. Bueno, ahí está. 10 más 10 por 10, ya dije más 10 por 10, 100. Ven, conforme vamos avanzando los exámenes, estas preguntas de áreas se vuelven un poquito más fáciles, porque vieron que al principio no la estaban dando, porque eran muchos pasos. Vean que ya aquí se redujeron a ejercicios muy sencillos de resolver y con figuras más básicas. Ya llama, que ese lo vamos a ver otra semana. Triángulos que ya hemos trabajado. Vamos a ver esto. Dice, considera la siguiente figura que representa un rombo. Dice que las medidas de MPO y POQ son respectivas. Las medidas de los ángulos MPO y POQ son respectivamente. Ah, nos están pidiendo las medidas de esos de ahí. Ah, eso está interesante. Esta es una propiedad del rombo. Aquí se va a cumplir una propiedad del rombo que ustedes van a tener que recordar en el examen. Vean esta propiedad del rombo. En el rombo, como es un paralelogramo, los ángulos que se oponen siempre, siempre, siempre van a ser congruentes. Entonces, si este ángulo de aquí arriba mide 80, ¿cuánto va a medir este de aquí abajo? 80. 80. Van a medir exactamente igual. Siempre va a pasar en el combo eso. Y entonces, si les pidieran estos de aquí, ustedes pueden calcular cuánto miden los dos juntos, restándole estos dos a 360 y nada más los dividen entre dos, lo distribuyen entre los dos. Pero aquí nos están pidiendo los ángulos M, así nos están pidiendo este de aquí. Entonces, sí lo vamos a tener que hacer.
Nos están pidiendo este de aquí, en el orden, ¿verdad? Vamos a hacerlo en el orden que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio nos está pidiendo primero MPO y nos está pidiendo de segundo POQ. Entonces, vamos a ir a averiguar MPO. MPO es este ángulo de aquí. Ese ángulo de ahí. Entonces, vean lo que pasa. Los ángulos opuestos en el rectángulo, en el rombo, son iguales. Entonces, este verde de aquí va a medir exactamente lo mismo que ese ángulo N, ¿verdad? Yo sé que en el cuadrilátero todos los cuatro suman 360. De esos 360 yo ya tengo estos dos que son iguales. Entonces yo puedo calcular cuánto miden estos dos juntos porque son iguales. Entonces, En yo este sé que caso esos ya dos nos estarían juntos, dando una respuesta. 80. No, hay que calcularla. ¿A qué se refiere con que nos están dando la respuesta? En el POQ, porque digamos el O sería 80. Pero es que vea el orden de las letras. Dice que es P, O y me voy para la Q. Es este de aquí. Ah, ya. Por eso yo siempre les dije, sigan el orden de las letras, porque a veces hay vértices en común que nos van a confundir. Porque el Pero que de mí mide es 100. 80 es P o N. Mide 100, correcto. Ese mide 100. Pero vean que en las respuestas tenemos dos opciones con 100. Entonces tenemos que ir a calcular el primero para ver cuál es el que nos funciona. Entonces, vea que estos dos juntos suman 160. Esos dos. Todos los del cuadrilátero suman 360. Entonces, 360 menos 160. ¿Por qué menos 160? Porque a esos 360 que miden los cuatro, ya tenemos estos 300, estos 160, estos dos de ahí. Y 360 menos 160 son 300. 100. 200. Entonces, ¿qué significan esos 200? Esos 200 son el ángulo P y el ángulo N juntos. Pero como ellos van a medir igual, cuánto mide cada uno. Siempre. Correcto. Vamos a escribir aquí el otro. MNO también mide 100. Juntos llegan a los 200 que ocupamos arriba. Y ya vos me acabas, bueno, ya sabemos que este primero mide 100. Y ya vos me acabas de decir cuánto mide este de aquí, ¿verdad? Ese de ahí salía facilísimo. Ese de ahí son 180 menos 80. Queda 100, ¿verdad? Porque son par lineal, como vos me dijiste ahora. Son par lineal con 180. Ya tenemos 80, entonces nos queda 100. ¿Cuál sería la opción correcta? La C. No, la D. 100, 100, sí, la D. Ambos quedan de 100. Ese está bonito, este ejercicio está bonito. Eso, ¿sabe? Ese rombo parece como lo de los ángulos conjugados internos y externos. Porque, Es que en realidad digamos, si hace una salen de recta, ahí. Exactamente, tenés toda la razón, salen de ahí, por eso es que miden igual. ¿Ve? Estás haciendo asociaciones muy buenas. ¿Qué número más grande les ponen? ¿Qué es? Dice Juan es topógrafo y establece que un terreno con forma de rectángulo tiene las dimensiones y ahí les dan el largo y el ancho. Dice que cuál es el área del terreno que midió Juan. Eso se las voy a dejar de tarea, se las sacan facilísimo. Para poder avanzar algunas que yo quiero que yo les paso el documento, la hacen. Ah, ya le agarro a lápiz.
Dice que consideremos la siguiente figura. ¿Ahí cuántas figuras tenemos? Dos, ¿verdad? La primera, ¿qué es? ¿Un cuadrado o un rectángulo? Un cuadrado. ¿No? Parecería, ¿verdad? Es un rectángulo. Sí, porque vea que este lado mide 4 y este lado mide 5, no es un cuadrado, parece a simple vista, pero no, porque este mide 4 y este mide 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a hacer la figura 1. Recuerden que en el examen no tienen que escribir todo eso. Esto yo lo escribo para que ahorita estamos estudiando, cuando ustedes estén estudiando. El área del rectángulo dijimos que era base por altura. Ya con esa fórmula calculan el de arriba, este de aquí, el que les voy a dejar de tarea. Solamente que ahí los números son más grandes. Y la base es 4 y la altura es 5. ¿Cuánto nos da esa área? Vean cómo los confunden a ustedes en el examen. Vean las cosas que le ponen para que se confundan. Vamos con la figura 2, que es un triángulo. Dijimos que el área era base por altura dividido entre 2. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? 3. 3 puede ser la base. ¿Y la altura? 4. 4, ¿verdad? Vean lo que les hacen en el examen, qué trampa. En el examen les ponen este segmento de aquí, que mide 5, para que se confundan. Pero no, ¿verdad? Aquí nosotros sabemos que esto mide 4, entonces automáticamente esto mide 4 también. Entonces ahí tenemos el área del, perdón, el lado de, bueno, la base o la altura, como ustedes lo quieran ver, del triángulo. Entonces tenemos 3 por 4, son 12, y eso hay que dividirlo entre 2. Vamos a marcar aquí por aquello. Lo que estamos haciendo es la multiplicación. Y 12 entre 2 son 6. Ahí tenemos las dos áreas. Área total sería 1 más 2, que sería 20 más 6, ¿verdad? Porque el área 1 nos quedó de 20 y el área 2 nos quedó de 6. Y esos son 26. Opción C. ¿Entendido esto de las figuras compuestas? Sí. Voy allá, para ya casi ya ir. Les voy a poner este para que lo hagan de tarea también, adicional a la que les mandaré en estos días, porque cuadrilátero sí no tengo mucho ejercicio y ahorita no les puedo montar una desde cero, entonces se los monto por ahí el lunes para que practiquen. Voy a poner este aquí para que practiquen esta, ahora como este documento. Se las hago un poquito más simétrico. Quiero que hagamos una que ha venido en algunos exámenes, es una área sombreada en lugar de una figura compuesta. Bueno, es una figura compuesta, solo que con área sombreada. Voy a poner a hacer esta. Se las voy a ir, esto que les voy a enseñar ahí es por si lo imprimen para que practiquen. Vean que aquí tenemos un ángulo de 90, ¿verdad? Ahí tenemos ese ángulo adicional. Profesor, nos lo va a poner en el mismo documento que Ese, va ahí a tenemos la enviar para figura compuesta. sí. Sí, recuerden que el profe Arnaldo solo se imprime, ¿verdad? Sí, Para es que que no yo copié, gasten. digamos, yo copié todo, entonces siempre que me gusta copiarlo como para entenderlo un poquito mejor. Sí. Pero todas las preguntas no las ha copiado, sí, estas. No solo los La teoría. ejercicios que voy haciendo aquí en el cuaderno. Ajá. Ok, vean esta de aquí, chicas. Esto es lo contrario a las figuras compuestas. Vean que aquí nos están diciendo
La siguiente figura representa un rectángulo con un triángulo inscrito. Vean, si ustedes logran apreciar, tenemos un rectángulo. ¿Sí lo ven? Y dentro de ese rectángulo tenemos un triángulo. Y el ejercicio lo que nos está pidiendo es el área gris. A esto de aquí. Entonces, ese tiene dos formas de hacerse. Se puede hacer calculando el área de esos dos triángulos grises. O yo lo voy a hacer con la otra forma porque no en todas las figuras se puede hacer así. Vean cómo se hace. Nosotros vamos a categorizar, vamos a darle una clasificación a cada una de las figuras que componen esa figura. Tenemos un rectángulo y un triángulo. ¿Quién sería la figura con mayor área? ¿El rectángulo o el triángulo? ¿Cuál de las dos es más grande, por decirlo así? ¿O cuál de las dos va a abarcar más superficie? ¿El rectángulo o el triángulo? Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer, identificar cuál es la que tiene mayor área. El rectángulo. El rectángulo es el que tiene mayor área, ¿verdad? Porque el triángulo, aquí mismo nosotros lo podemos ver en la teoría. Dice que hay un rectángulo con un triángulo adentro. Inscrito significa Profe, y adentro. ese triángulo, digamos, Vamos a escribir aquí. si Inscrito uno hace, digamos, el del triángulo que es lo hace por altura, ¿verdad? Y Ajá. entre dos, pues, eso pues uno no lo puede dividir el resultado y decir, bueno, este mide esto y este mide el otro, porque si usted los arma, miden lo mismo. Sí, 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 sí. Es que esta figura se puede hacer de dos maneras diferentes. Se puede hacer así como yo lo estoy haciendo ahorita, o lo puede... Yo se los voy a enseñar de las dos maneras para que lo vean, pero lo voy a tratar con esta. No sale así directa como esta. Se va a tener que hacer como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, vas a ver. Dice que el área mayor es el rectángulo. Y como el rectángulo es base por altura, aquí tenemos que la base es 4 y la altura es 6. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. Vamos a buscar el área menor. El área menor es el triángulo, porque es el más chiquitito. Y nosotros lo vemos aquí, en la teoría que nos están dando. Siempre el que esté dentro es el que es más chiquitito. Nos están diciendo que el triángulo está dentro del rectángulo. Entonces el triángulo es más chiquitito. Área del triángulo. Fórmula dice que es base por altura dividido entre 2. La base de ese rectángulo es, ¿cuánto? Del triángulo, perdón, ¿cuánto es la base del triángulo? 4. 4. Y la altura, 6. Y eso hay que dividirlo entre 2. Ya sabemos que 4 por 6 son 24. Cuando lo dividimos entre 2, nos queda 6. ¿Y cómo calculamos el área sombreada? En el área sombreada vamos a usar esta Profe, técnica 24 y siempre. entre 2 no es 2. Aquí está. 12, sí, no sé por qué puse 6. Gracias. 12, perfecto. Gracias. Vean cómo vamos a calcular el área sombreada. El área sombreada lo que vamos a hacer es, al área mayor, le vamos a restar el área menor. Siempre, siempre, siempre. En las figuras compuestas se suman las áreas. En las figuras de área sombreada, a la mayor se le resta la menor. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahí lo que tenemos es el área mayor 24 y le vamos a tener que restar la menor, que es 12. Y esos son 12. Opción B. Otra forma de hacer este ejercicio, si fuese el caso, tenemos un triángulo aquí y otro triángulo acá, en color gris, negro, color como ustedes lo vean. Si yo divido estos dos triángulos, ¿cuánto mide la base de este rectángulo? De este triángulo, perdón, ¿cuánto mide la base de este triángulo 1? 2. Y 2 por 6, 12. Ahí está la base por la altura, 12. Dividido entre 2, 6.
esta mide 6 y esta mide 6, 6 y 6, misma respuesta. Pero yo lo explico con esto de las sombras, porque ahí vienen otras preguntas donde no nos funciona eso que hicimos arriba, de dividirlo en los dos triángulos. Vean, vamos a traernos otra de áreas sombreadas para que vean. Ya nos tendríamos que ir hasta el próximo examen. Bueno, esa sí sale también fácil. Revisamos otros. Ya con este concluimos. No, este sale fácil también. Este no hay que hacer áreas sombreadas. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es identificar quién es la figura del área sombreada. ¿Qué es la figura sombreada? ¿Un qué? Un triángulo, ¿verdad? Y entonces, área, base por altura, dividido entre dos. Ven lo que les dije, que conforme vamos avanzando los exámenes, estos ejercicios de áreas se vuelven un poquito más fáciles que los de los 2016. Ya no son así tan tediosos y tantas cosas y números tan grandes, ya se vuelven más accesibles, digamos, para la solución. La base es 10, la altura es 3. Y eso hay que dividirlo entre 2. 10 por 3. Ajá, y 30 dividido entre 2. 15. Es que no sé si es que se ve el link. 15. Bueno, vean, chicas, eso sería lo de la clase que nos faltaba, la parte de cuadriláteros y estas áreas básicas. Ya, ahorita les paso el documento, voy a modificarlo un poquito, le voy a acomodar un poquito porque unas imágenes me quedaron más grandes que otras para espacio y les voy a agregar unas cuantas extra en blanco para que lo hagan de tarea. Aparte de eso, la otra semana, no les afirmo cuándo, pero la otra semana voy a tratar de enviarles una tareita extra de estos temas para que practiquen eso. Entonces, ¿qué haríamos hasta aquí? Yo grabé la clase, la voy a subir a YouTube para subirla a un enlace privado para que la tengan solo ustedes y ya después cuando hacen el examen las borro. Porque así clases así tan rapidillas no me gusta tenerlas ahí. Entonces, ahí yo les aviso cuando está listo y ahora les mando la solución. A ustedes, en estos días les reviso la tarea que me envió y las que tengo aquí ahorita se la mando en foto. Nos quedaríamos hasta aquí. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Chao, profe, Bueno, nos gracias. vemos. Ahí planeamos cuando nos vemos la otra semana. A ustedes por conectarse, chicas. Buenas noches. Chao.